Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa de manga larga para mujer como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones, como siempre, los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la vamos a extender bien y la vamos a doblar por la mitad con el derecho de la tela siempre hacia adentro. Teniendo en cuenta los dibujos de la tela o la dirección del hilo de la misma, vamos a colocar, como estáis viendo, el patrón de la espalda haciendo coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela y alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada. Justo al lado, también siguiendo la dirección del hilo de la tela, vamos a colocar el patrón delantero de nuestra blusa. Alfilereamos este papel de patrón a la tela doblada. Y vamos a recortar ambas piezas a 1 centímetro de todo su contorno. El bajo sí que os recomiendo que dejéis más de 1 centímetro, unos 2 o 3 centímetros aproximadamente, para luego ajustar el largo a vuestro gusto. Es decir, que muchas veces es más fácil echarle unos cuantos centímetros de más en el largo para que se quede a nuestro gusto, a nuestra medida, y luego rectificar si en un momento dado la queremos esta blusa más corta. Con el delantero ya recortado vamos a cortar esa solapa, esa especie de plantilla que veis para la terminación del delantero. Lo que vamos a hacer es, con la tela doblada, colocamos el delantero ya recortado, vamos a alfilerear este patrón a la tela doblada y vamos a recortar esa pequeña pieza de 2 centímetros y medio que lleva en todo lo que es el escote y el centro de la blusa delantero. Si os es más fácil, quizás podéis recortar el patrón, el papel de patrón, lo que es esa tira que os indico, y colocarlo en la tela doblada. Y recortamos también la espalda a 1 centímetro aproximadamente del borde de todo el patrón, excepto lo que es el bajo, que dejaremos los centímetros que hayamos dejado en el delantero. Para la manga lo que hacemos es volver a doblar la tela de tal forma que nos quede 4 capas de tela y colocamos el centro de la manga haciéndolo coincidir con la doblez de todas las telas. Lo que queremos es sacar 2 mangas de este mismo patrón. La manga os la he puesto así doblada porque me resultaba mucho más cómoda a la hora de hacer los patrones, de utilizar folios para todos los patrones. Si la queréis completa la manga, como normalmente se suele cortar, lo único que tenéis que hacer es imprimiros 2 mangas, unirlas por el centro y cortar lo que es la parte de la espalda en un lado y la parte del delantero en el otro. Si no, pues podéis hacerlo así. Lo único que cuando vayamos a recortar ambas mangas, 2 capas, o sea, 2 de las 4 capas que estamos recortando por esta zona, por la zona curvada, la que va pegada al cuerpo de la blusa, tenemos que recortar, digamos, un poquito para el delantero y como veis, o sea, como está indicado en el patrón. Para los puños os he dejado el patrón también en el blog. Lo único que tenéis que hacer es doblar 2 veces la tela, como estáis viendo. Colocaremos el patrón justo encima de esas 4 capas de tela, alfilerearemos y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente del borde del patrón. Aunque estáis viendo que este puño lo hemos cortado a ojo, lo que no os importe que en el patrón sí que os lo he dejado en el descargable que tenéis en el blog. Es simplemente porque nosotros muchas veces hacemos a ojo las cosas y luego
lo hago en patrones para vosotras. Lo que sí tenéis que hacer es piquetear bien el centro de ambos lados, que luego nos servirá como guía para montar la manga en la blusa. Colocamos sobre la mesa de trabajo la entretela doblada con la parte que pega hacia adentro, es decir, estaría la parte que pega de ambas caras enfrentado, de ambas caras de la tela enfrentado, y colocamos esta plantilla o solapa que va en el delantero. Vamos a recortar en la entretela una plantilla exactamente igual a la que tenemos, porque luego las pegaremos y nos darán cuerpo a nuestra blusa. En pasos anteriores se nos olvidó cortar lo que es la parte de plantilla o la solapa que va en el escote de la espalda, pero bueno, no pasa nada. Os voy a enseñar otra forma que podéis cortar también esta pequeña plantilla, esta pequeña terminación para el escote de la espalda. Además, si tenéis telas tan movidas como esta, casi que es mucho más fácil. Lo único que tenéis que hacer es colocar sobre la entretela la espalda ya cortada, el patrón de la espalda ya cortado. Vamos a recortar esta parte exterior sobre la entretela y luego lo que haremos es cortar o recortar siguiendo, digamos, ese escote, esa forma curvada, nuestra plantilla de unos 2 o 3 centímetros según hayamos cortado la plantilla delantera. De todas formas, en el patrón os lo viene indicado, pero bueno, aún así ya tenéis una forma de adaptar vuestros patrones a vuestra forma. Una vez que tenemos cortada la entretela, vamos a cortar en la tela una plantilla exactamente igual a la entretela que tenemos cortada. Doblamos la tela como siempre por la mitad con el derecho hacia adentro, hacemos coincidir la doblez de ambas telas, de la entretela y de la tela exterior, y vamos a recortar una plantillita exactamente igual a la que ya tenemos recortada. Lo primero que vamos a hacer es colocar todas esas piezas de entretela. Vamos a colocar lo que es la pieza de la tela exterior con el revés hacia arriba y la pieza que hemos cortado de entretela con la parte que pega hacia abajo. Es decir, que vamos a pegar la entretela siempre por el revés de la tela. Los colocamos bien y una vez los tenemos, los vamos a planchar con la plancha de vapor normal, de tal forma que se queden pegadas y quede como una pieza completamente. Vamos a empezar a coser esta blusa por los hombros. Lo que hacemos es colocar la espalda abierta con el derecho de la tela hacia arriba y hacemos coincidir perfectamente por los hombros estos delanteros con el derecho de la tela hacia abajo. Alfilereamos para que no se nos mueva mucho si tenéis una tela tan movida como la nuestra, y vamos a coser los hombros a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Y remallamos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Las plantillas, que ya las tenemos con la entretela, también las vamos a coser por los hombros. Colocamos, como estáis viendo, los derechos de las telas enfrentados y vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela la plantilla delanteras con esa pequeña plantilla que hemos hecho para el escote de la espalda. No la tenemos de la misma medida, pero no pasa nada, que la espalda sea un poquito más grande, luego la rectificamos cortándola un poquito, esto no hay problema. Y una vez ya la tenemos recortada y rectificada, la vamos a coser a todo el escote, tanto delantero como de la espalda de nuestro cuerpo de la blusa. Colocamos el cuerpo de la blusa como veis en el vídeo. Si no lo veis bien, el revés de la tela está hacia arriba, porque esta plantilla vuelca hacia el derecho. Entonces colocamos el revés de la tela del cuerpo de la blusa hacia arriba y la plantilla, como estáis viendo, con el derecho hacia abajo.
vamos a hacer coincidir perfectamente las costuras de los hombros. Y si tenemos piquetes centrales en la plantilla y en la espalda, en el escote, también podemos hacerlos coincidir perfectamente. También haremos coincidir perfectamente estos picos en la parte delantera que nos vienen fenomenal para medir la tela. Las telas normalmente que son unos crepe o que son gasas y bailan mucho, es decir, que se mueven mucho, cuando les pones entretela, al unir lo que es esta plantilla con entretela, que es más rígida, con la tela que tiene tanto movimiento, que es más movida, se nos puede descuadrar un poco. Para ello tenemos un truco, que es lo primero, alfilerear bien o hilvanar ambas piezas de tela. Y lo segundo es colocar la tela que se mueve más, que tiene más caída, en la parte de abajo, en los dientes de la máquina de coser. De esta manera, uniendo bien las telas con las manos y guiándolas, digamos, en la costura, en el pespunte, vamos a ir cosiendo estas dos piezas con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro de todo el borde de la tela, comenzando desde el bajo de uno de los delanteros, pasando por todo el escote delantero, pasando bien por el escote de la espalda, asegurándonos que coinciden las costuras de los hombros y las marcas que hemos hecho como referencia, es decir, si tenemos piquetes del centro de la espalda y todo lo que podamos ayudarnos, todo lo que nos sirva de guía para coser ambas piezas sin que se nos descuadre. Vamos a ir cosiendo, como estáis viendo, con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde. Realizamos unos pequeños cortes perpendiculares a la costura que acabamos de realizar para poder volcar nuestra plantilla cómodamente sin que nos tire la tela, sobre todo por las zonas curvadas. Y ahora sí volcamos esta plantilla hacia el derecho de la tela, como estáis viendo. Lo vamos a volcar de tal forma que quede esa costura bien delimitada. Lo primero que vamos a hacer para trabajar mejor la tela es un pespunte de asentamiento a 1 milímetro aproximadamente de la doblez de la tela, de tal forma que la plantilla quede perfectamente en ese escote delantero, en ese centro delantero y escote de la espalda. Y ya veis cómo lo estamos haciendo poco a poco con las manos. Si os veis que es más fácil planchar esta plantilla antes de coser a máquina, pues os lo recomiendo porque así os va a resultar mucho más sencillo. Ya veis, rectificamos aquellas zonas que nos haya quedado un poco más descuadradas para que toda la plantilla quede exactamente igual y alfilereamos bien para sentar nuestra plantilla. Un truco para que nos quede igual por todos lados es recortar una pequeña plantillita, como estáis viendo, con un papel o con algo, un cartoncito, recortamos la medida a la que queremos la plantilla por todo su contorno. Y vamos a ir utilizándola como medida, como referencia de medida por todo este escote, por toda esta plantilla. Para coser la plantilla doblamos, como veis, como 1 centímetro aproximadamente el borde de la misma hacia adentro y vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde de esta plantilla. Vamos a ir cosiendo como estáis viendo. Nosotros hemos comenzado por uno de los hombros hacia abajo, luego vamos a hacer el otro hombro hacia el bajo también y terminaremos con el escote. Vamos a ir haciéndolo así para que no se nos descuadre mucho, porque si empezamos por un bajo y hacemos todo el contorno, quizás ese pequeño movimiento de tela, al final acaban los hombros muy descuadrados y la plantilla totalmente descuadrada.
Como veis, estamos utilizando este pequeño rectangulito que hemos recortado para para que nos vaya quedando igual por todos lados. Otro truco es plancharlo de tal forma que nos quede igual por todos lados antes de meter la máquina de coser. Al tener la entretela, la verdad que no tiene que tener mucho problema a la hora de plancharse. Pero bueno, siempre podéis utilizar también el truquito de el cuadrado de cartoncito con la plancha y luego utilizar la máquina de coser para el pespunte a asentar esta plantilla bien. Como habéis visto, para los vértices, para esas esquinas que van en la parte del escote delantero de la blusa para empezar a abotonarse, lo que hemos hecho es un pequeño cortecito con la tijera de tal forma que podamos doblar bien esa esquina hacia el interior sin tener problema. Y ahora sí vamos a hacer un piquete en el centro de ambas mangas para calcularlo, porque este va a ir coincidiendo con la costura del hombro. Vamos a colocar el cuerpo de la blusa abierto, como veis, con el derecho de la tela hacia arriba, y colocamos la manga con el derecho de la tela hacia abajo, teniendo en cuenta el lado que va para el delantero y el lado de la curvatura superior de la manga que va hacia la espalda. Vamos a coser las mangas en el hueco que vienen para ellas. Y cosemos las mangas al cuerpo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela por toda esa zona curvada, ayudándonos con las manos para embeber esta manga al hueco que viene para ella. Haremos ambas mangas exactamente igual, no voy a poner el clip del vídeo 2 veces, pero es básicamente ir embebiendo la manga. Lo que sí, si no tenéis mucha práctica, podéis hilvanar las mangas al cuerpo de la blusa para que os queden perfectas y bien cuadradas. Y para terminar, remallamos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Para cerrar el cuerpo por los laterales o costados, lo que vamos a hacer es doblar la blusa, como estáis viendo, por la mitad de la manga y por el hombro. Vamos a hacer coincidir con los derechos de las telas enfrentados, tanto lo que es el lateral de la manga como el lateral o costado de la blusa. Lo haremos por ambos lados y vamos a realizar o cerrar esta blusa con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Comenzamos cosiendo desde el bajo de la manga, por ejemplo, y cuadramos bien que las costuras de la sisa queden alineadas perfectamente. Vamos cosiendo hasta el bajo de la blusa. Una vez hemos terminado, vamos a remallar esta costura con una puntada en zigzag al borde de la tela. Y de esta manera haremos ambos laterales o costados. Para coser los puños, lo que vamos a hacer es colocarlos, como estáis viendo, doblados por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro, y cosemos a 1 centímetro aproximadamente los extremos de ambos puños. Nos probamos la blusa y determinamos si el largo de la manga está a nuestro gusto, teniendo en cuenta que va a perder centímetro para la costura, tanto del puño como del bajo de la manga, y además que va a ir con el puño y nos tiene que quedar un poco ablusada. Es decir, que vamos a coger el puño con alfileres, por ejemplo, en el bajo, y nos probamos lo que es el largo de la manga y doblamos el brazo en 90 grados para ver que efectivamente nos queda perfecto. Y ahora en el lado contrario de la costura del lateral de la manga, de la costura que hemos hecho para cerrar la manga, vamos a hacer un pequeño fruncido, como estáis viendo, en el centro.
de la misma, de unos 5 centímetros aproximadamente, con la función de que se acople lo que es la medida de ancho de la manga de la blusa a lo que es la medida del puñito que hemos hecho, que hemos cosido. Planchamos las costuras de los puños abriéndolas y vamos a doblar nuestro puño como estáis viendo, con la costura hacia adentro. Vamos a dejar el puño así y lo podemos planchar si queremos. Este puño de esta forma la vamos a coser al bajo de la manga. Introducimos el puño, como veis, en el bajo de la manga, hacemos coincidir perfectamente la costura de lateral o costado con la costura de lo que es la unión del puño y vamos a ir cosiendo todo el contorno. Tenemos que asegurarnos que la medida de la manga se ajusta perfectamente a la medida del contorno del puño, si no, con el fruncido que hemos hecho lo vamos a estirar o a fruncir más manualmente tirando del hilo de la costura para poder ajustar perfectamente este puño a nuestra manga. Y a 1 centímetro aproximadamente del borde de las telas vamos a ir cosiendo el puño a la manga, y una vez que tenemos cosidos ambos puños lo que haremos es remallar estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Nos volvemos a probar la blusa y determinamos si el largo está a nuestro gusto. Si no, solo tendríamos que rectificar un poco teniendo en cuenta que luego vamos a perder como 1 centímetro o centímetro y medio para el dobladillo del bajo. Para el dobladillo lo único que vamos a hacer es un pequeño dobladillo por todo el contorno del bajo de la blusa. Lo que hacemos es doblar medio centímetro, un poquito más hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar este medio centímetro. Y vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo todo este bajo como estáis viendo en el vídeo. Lo que sí os puede ayudar es planchar este dobladillo antes de meter la máquina de coser para que os quede igual por todos lados. Si no, podéis iros ayudando con las manos, como veis cómo lo hacemos nosotras. Para hacer los ojales os he dejado más o menos unas medidas aproximadas en el patrón. Si no, podéis hacerlos vosotras mismas, siempre utilizando la misma medida entre uno y otro para que queden equidistantes entre sí. Yo lo que los he puesto a unos 7 centímetros aproximadamente el uno del otro. Y con mi máquina automática normal, la máquina de coser, lo que he hecho es los ojales en uno de los lados de la blusa y utilizando estos ojales como referencia vamos a coser los botones en el lado contrario de la blusa. Y así ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de tutoriales y patrones totalmente gratuitos.